En estos momentos de la revuelta, el castillo de Simancas, que se encuentra a 10 kilómetros de Valladolid, controlaba todos los caminos entre Tordesillas y Valladolid, y siempre estuvo controlado por las fuerzas leales a Carlos, sin sufrir acoso alguno por parte de los comuneros. Ahí se efectuaban conversaciones entre representantes de la Junta y el Consejo, lo cual da pie a que el 3 de marzo dé comienzo una tregua que se prolonga hasta el 11 de ese mismo mes, mientras en Zaragoza se preparaban más de 2000 hombres en pie de guerra dispuestos a combatir a los comuneros. De esto dio aviso Pedro Girón, que estaba retirado en su villa de Peñafiel, y de esto se infiere la categoría moral de quienes acusaron a Girón de traidor, él que les había avisado de esa situación de acoso por parte de las fuerzas procedentes de Aragón. Una tregua buscada no por intereses de la monarquía hispánica, sino por intereses de la nobleza, que, como señalara el cardenal Adriano, agora cada uno de los grandes quiere guardar lo suyo y derraman la gente para en guarda de sus tierras, y así hay pocos que sinceramente tengan fin y celo entero al servicio de vuestra majestad y bien público del reino, de manera que creo que si no temiesen poder sus estados, que pocos se declararían en servicio de vuestra majestad, de manera que las comunidades facen más con poca gente que nosotros con mucha. Los estudiantes de Alcalá estaban divididos. El rector era partidario de los comuneros. Y acabaron encontrándose los estudiantes en una gran pelea, quedando el equilibrio volcado a favor de los partidarios de Carlos. A 12 días de la derrota final comunera, que sucedió el 12 de abril, las tropas reales sitiaban la ciudad de Mora, prendiéndose fuego la iglesia durante el combate, en cuyo interior perecen quemados vivos 3000 ancianos, mujeres y niños. Ese mismo día, Acuña decretaba la movilización de los toledanos de 15 a 60 años. Salió de Toledo, destruyó Villaseca y, estando en Yepes, se enteró del incendio de Mora. Decidió entonces castigar a los reales que quemaron la plaza, dándoles alcance días después en Illescas, pero no consiguió vengarse por huir sus hombres despavoridos en la noche ante un rebaño desbandado de bueyes y de vacas. Los hechos se aceleraron. El 15 de abril acampaba el ejército de los nobles en Peñaflor, a una legua de Torrelobatón, en donde se hallaba Padilla con sus hombres. El 17, el ejército real se reforzó con la llegada del condestable Íñigo Fernández. El 22 de abril, el ejército de Padilla estaba encerrado cerca de Torrelobatón, mientras el duque de Haro lo acosaba. Las fuerzas se decantaban a favor del duque de Haro en lo tocante a la caballería, si bien estaban equilibradas en lo tocante a la infantería. Y en cuanto a artillería, la ventaja la tenían los sediciosos. Muchos de estos desertaban en masa ante el temor de la inminente confrontación. Laso de la Vega, los procuradores de Segovia y de Murcia ya estaban del lado de Carlos. Y como las ciudades veían pasar de un campo a otro lo más granado de la Junta, había cizaña entre sus vecinos, y muchos empezaban a predicar la sumisión al emperador. Del ejército de las comunidades se fueron también para el de los gobernadores Lope Álvarez Osorio, Luis de Herrera, Gómez de Agraz y Pedro Dallo, capitanes que comandaban gran cantidad de gente. Padilla intentaba una retirada hacia Toro, que está a unos 43 kilómetros, bajo condiciones climatológicas adversas, dada la persistente lluvia que imponía mayor retraso en el ritmo de la marcha y fatigas crecientes sobre la tropa. Por otra parte, las tropas de los nobles estaban al cabo de todos los movimientos llevados por Padilla. El 23 de abril, de madrugada, sale de Torrelobatón hacia Toledo el ejército comunero al mando de Padilla. Al final de la tarde, tras una jornada lluviosa que impedía el avance de la caballería, el ejército real le dio alcance y le derrotó en Villalar. Uno de los principales motivos de la derrota es que los facciosos no supieron cuidar el material, siendo que se les mojó la pólvora, y no pudieron hacer uso de la artillería, que era su pieza clave. La marcha del ejército comunero perdió el orden y los hombres tiraban las armas para huir más deprisa.
Juan Maldonado y Juan Bravo cayeron prisioneros mientras eran perseguidos los comuneros que huían. Padilla embistió a la desesperada. Fue descabalgado y hecho prisionero. Militarmente considerado, no hubo encuentro alguno en Villalar, dado el pánico generalizado que se desencadenó entre las huestes comuneras, fácilmente alanceadas con total impunidad por los imperiales, que no llegaron a sufrir ni una sola baja en sus filas. Y es que al parecer iban vencidos moralmente, abatidos y descorazonados, cuando los alcanzaron las tropas reales y los derrotaron después de una ligera y mal sostenida escaramuza que no debe llamarse batalla. Si los realistas no hubiesen alcanzado a Padilla, quizás le hubieran asesinado sus desmoralizadas tropas, o quizás hubiera tenido que huir y dejarlas abandonadas. Los capitanes de la necedad, como les había calificado Pedro Mártir de Anglería, iban a pagar cara su osadía. Al día siguiente, 24 de abril de 1521, en el mismo Villalar, sin defensa, después de un ridículo juicio a cargo del alcalde Cornejo, fueron decapitados los tres principales cabecillas, Padilla, Bravo y Maldonado. A ninguno de los soldados rasos se hizo prisionero, sino que se les mandó arrojar las armas y se les permitió marchar libremente. A partir de ese momento, el partido de los comuneros perdió toda su fuerza. Aquellos que en todas las poblaciones les habían apoyado celebraban ahora la victoria de los imperiales y amenazaban a los partidarios de los comuneros. Valladolid se sublevó contra los comuneros y el mismo ejemplo se siguió en las demás ciudades. La misma situación, no obstante, señala que nos presenta ciudades que esperaban levantarse y vieron truncada su esperanza. Y es que la desgracia de Padilla desmoralizó y hundió el movimiento. No obstante, solo Toledo se mantuvo fiel a los comuneros. Todas las ciudades, una tras otra, y en tropel se sometieron a la autoridad de los gobernadores. A los 12 días de la batalla de Villalar, los virreyes impusieron fuertes sanciones económicas a los pueblos grandes y pequeños que habían militado con los comuneros y les habían facilitado hombres y dinero. A pueblos grandes como Fuentes de Nava y Torquemada les impusieron de multa 300 y 400 ducados respectivamente. A pueblos muy pequeños como Mazuecos o Valdeginate o Vaquerín de Campos les ordenaron pagar 60 o 50 ducados. Para hacernos una idea, un ducado del siglo XVI tenía un valor adquisitivo equivalente aproximadamente al que hoy tienen 60 euros. 3 meses después de los acontecimientos de Villalar, el 10 de julio, regresaba Carlos I a España, y donde permanecería hasta 1529, residiendo en Toledo casi un año, desde abril del 25 hasta febrero del 26. El 1 de octubre, tras año y medio de dura relación, Carlos I promulgaba en Valladolid un perdón general que excluía a 293 comuneros. Días antes había ordenado que fueran decapitados 7 procuradores apresados en Tordesillas, así como Pedro Maldonado en Simancas y el pellejero Villoria en Salamanca. Se estima que fueron un total de 100 los comuneros ejecutados desde la llegada del rey, siendo los más relevantes Pedro Maldonado y el obispo Acuña. Un perdón que en ocasiones, como en Plasencia, significó que no se impusiera ningún castigo a los dirigentes locales que apoyaron la causa comunera. Pero tuvo más amplitud ese perdón, porque esos 293 que hemos citado, que quedaban fuera del perdón general, vieron reducida la pena, ya que de ellos tan solo 23 fueron ejecutados, siendo que aproximadamente unos 20 murieron en la cárcel, unos 50 compraron el perdón y unos 100 fueron amnistiados. El 24 de enero de 1523, Carlos I promulgó una real cédula condenando a muerte y a secuestro de los bienes de doña María de Pacheco, viuda de Padilla, que huyó a Portugal, disfrazada de aldeana, llena de achaques, de sufrimientos, de pena, y que murió pocos años después en Oporto, olvidada de su aristocrática familia y no perdonada por Carlos I. Lo malo del conflicto de los comuneros podremos relatarlo hasta el infinito, y de las críticas no se va a librar absolutamente nadie. Lo bueno
el cambio radical de actitud del joven príncipe, que de niñato chulesco y extranjero acabaría por convertirse en un campeón de la patria. Aprendió a tratar y a respetar profundamente a las personas y se convirtió en un dirigente querido por el pueblo que supo rodearse de buenos consejeros que le animaron a abolir sus propios decretos más impopulares, con lo que reafirmó su propia autoridad y abrió el camino a un reinado que acabará siendo recordado por sus grandes servicios a la patria y a la humanidad, quedando esta mancha para recordar hasta la eternidad que no hay nadie perfecto, ni tan siquiera Carlos I. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.